Y continuamos con Chiringuito y Maluca. Uy, pero ¿qué ha pasado aquí? Uy, ¿quién ha venido aquí? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Sean bienvenidos a Historia del Circo Podcast. Y hoy estamos en el episodio número 3 y tenemos dos invitados muy especiales, los increíbles payasos Chiringuito y Maluco. ¿Qué tal, Chiringuito y Maluco? ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, ¿Bien? ¿tú Sí, bien? Sí, sí. estoy contento. Muchas gracias por ser parte del episodio número 3 de Historia del Circo. Muchas gracias a ti por invitarnos. La verdad que estamos muy honrados de ser parte de la historia del circo. ¡Qué bien! Pues en este canal hemos invitado a diferentes payasos y creo que es de los payasos más contemporáneos que hemos traído han sido ustedes dos. Así que he desarrollado una serie de preguntas que si se animan a responder sería genial. ¿Se animan? Estamos felices. Estamos completamente dispuestos. Wow. También nos preguntamos un poquito si estamos preparados para este tipo de preguntas. Sí, como, ¿qué es ser un payaso contemporáneo? Claro, es una pregunta como súper también actual. Pero responderlo desde su esencia como clown o como payaso, toda respuesta creo que será correcta. Maravilloso. ¿Vale? Primero empecemos como con los comienzos. ¿Cómo nació Chiringuito y Maluco? Te paso, pase. Me pasa el paso. Perfecto. Te complemento. Bueno, Chiringuito Maluco nace un poquito por separado. De hecho, como Cami tenía su payaso, Chiringuito, y yo tenía mi payaso, Maluco, que nacen en diferentes épocas y que nos encontramos en Barcelona en el año 2020 y a partir de eso nace la idea de hacer un dúo de payasos. Vale. Pero en Sí, definitiva, en verdad, nace porque después de la pandemia estábamos atrapados y de un minuto para otro nos conocimos con la Cami y fue como, la Cami me dijo un día, 3 días después de conocernos, Gonza, ¿tú algún día harías payaso conmigo? Y yo diciendo como, sí, obvio, de acá podríamos hacer... Pero ya de atrás había una trayectoria de ambos. Claro. Exacto, sí. O sea, nos conocimos acá en Barcelona y descubrimos que los dos éramos payasos. Y fue Vale. como demasiado match. Y una pregunta así curiosa. Hablando más como de personalidad del payaso, ¿qué tipo de payaso sería cada uno? ¿Un Augusto, un Contra Augusto, el Cara Blanca? Es ¿Podrían muy- definirse o sería difícil para vosotros? Yo creo que somos bastante fluidos, ¿eh? Sí, bastante Como fluido. que es muy interesante eso como de nuestros payasos, en verdad, porque no hay como un rol muy definido. Vale. Y nada, como la vida misma, ¿no? Como que nos vamos como mezclando un poco en eso. Como que siento que el Augusto, el Cala Blanca, el Contra Augusto fue como una clasificación muy importante con la que Vale. se hizo academia en un minuto para poder establecer roles, establecer ciertos sketches y que incluso también de alguna forma, bueno, o también como de la comedia del arte también, como el Pantalone y todo, que eran personajes que la gente trabajaba toda su vida para hacer ese rol súper bien. Sin embargo, hoy día como todo es tan mixto y hay como muchas situaciones mucho más complejas Claro. que de alguna forma nosotros vamos tratando de trabajar, dependiendo de las circunstancias, un tipo de rol. Hay una pregunta que le he hecho a la mayoría de entrevistados payasos que han pasado por aquí y me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre payaso y clown? Ah, es la típica pregunta que se hace, ¿no? Como en el mundo del payaso y del clown. Como que me acuerdo una vez estar en un foro de payasos como, y leer como muchas preguntas, respuestas y comentarios. Algunos decían que el clown llegaba en auto como, y el payaso llegaba como en transporte público, ¿viste? Como haciendo mofa como un poco como esto de las clases sociales, ¿no? Como, pero nada, como que también es como, o otros decían que payaso es un concepto más latinoamericano y clown es un concepto más europeo, ¿no? Vale. Como que igual, o sea, yo creo que es como, hay personas también que dicen que es lo mismo, ¿no? Como, no sé, creo que está en diálogo permanente. Como diferencia como tal, como no lo veo. O sea, nosotras personalmente usamos el concepto de clown o payaso como indiferenciado. Vale, para O sea, ustedes no hay diferencia. O sea, por un lado es una cosa que yo creo que la academia hace mucho esa distinción que como el clown es una cosa francesa, de Lecoq, de la estrategia de sala, pero el payaso es algo más callejero, más popular, más de Latinoamérica. En definitiva, nosotros nos hemos llamado muchas veces como más cómodamente payasos, porque de alguna forma el clown viene de una línea que se cree más académica, pero que en el fondo es lo mismo. Porque, por ejemplo, múltiples payasos de la historia se han considerado payasos y no clown, porque pues muchos de ellos se referían a que clown es como más teatral
Un personaje más viene desde el teatro, con la comicidad y con el humor que representa. Pero el payaso viene más del ser, de la autenticidad, también de la improvisación. ¿Cómo ha sido para ustedes el proceso de la construcción de su personaje? Yo creo que con la pregunta anterior también es muy interesante porque como que el clown o el payaso como que es parte de tu yo exagerado, ¿no? Entonces, hablar de personaje es como más actoral, digamos. Como, o sea, Chiringuito no es un personaje de Cami, personalmente. Es la exageración de tu esencia. Es la exageración de mi esencia. Y aquí quedo como vulnerable y desnuda frente al público. Pero es realidad, ¿no? Como que uno exagera sus cualidades en la escena, ¿no? Como todo lo que uno suprime en la vida cotidiana lo sacáis a través de la exageración de tu payaso. Claro, Sí. claro, yo, o sea, efectivamente, no es como que haga una tridimensionalidad de Maluco, onda diga como Maluco fue una persona que era clase media, que tuvo un accidente en el trabajo, se convirtió en un payaso. No, como al final efectivamente es como una potenciación del ser, del personaje, de lo que soy yo y que finalmente está como sucediendo en tiempo real, está comunicando y comunicándose con escena, comunicándose con el espectador, pasando. Pero claro, uno a veces cuando se identifica con un personaje, por ejemplo, ahora que tú, aprovechando que el Maluco ya se está maquillando aquí, Acá estamos ya. ¿cómo llegas, por decir, a definir un personaje como el maquillaje que vas a utilizar, el vestuario que vas a hacer? Es como una esencia que ya tienes de un personaje. ¿Cómo has llegado a eso? Con prueba y error, en verdad. Como uno va, también como cuando uno se viste en la vida y de repente va diciendo como, oh, esta chaqueta me queda bien, esta no. Hasta me siento más estúpido o no. Onda, y poquito a poquito se empieza a construir, también como buscando referencia. Para mí encontrar como payasos y payasas que me inspiran un montón, que me gusta qué es lo que hacen, cómo se visten, cómo han construido su personaje, cómo su pelo, su maquillaje, cómo se ven. Al ver otros referentes voy construyendo el mío o el cómo deseo ir haciendo el mío. Incluso voy probando cosas de otro y de repente veo, ¿sabes qué? En verdad en mí no funcionan, pero así me voy permitiendo encontrarlo o buscarlo o continuar en la búsqueda. Confirmo. El fracaso, ¿cómo lo experimentan en escena? El fracaso es lo mejor que nos puede pasar en escena. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? De hecho, tenemos un gran amigo que una vez se equivocó un montón en temas de sonido. Te queremos mucho, Pablo. Te queremos, Fue, Pablo. fue lo mejor que nos pudo haber Sí, pasado, fue lo porque mejor. fue Nuestro increíble. sonidista, camarógrafo presente. Total, porque bueno, como que la gente es bastante cruel, pero disfruta mucho el fracaso en escena Claro. de los payasos y cuando es real, o sea, es mucho mejor, como viste. Chicos, y ustedes como payasos, digámoslos entre comillas modernos, teniendo en cuenta que hay unas generaciones pasadas, ¿cuáles han sido sus referentes? Para mí, bueno, los grandes payasos que para mí me movilizan un montón son Murmullo y Metralleta, que son unos payasos latinoamericanos que en los años 80 y en los años 90 intervinieron mucho en las calles de Santiago y de Chile. Por supuesto, el payaso Tuga. Claramente nosotros al ser chilenos y chilenas... Claro, sí, sí. Están nombrando a todos los chilenos. Solo Exacto, falta bueno, sí, Carcosa y ya está. exacto, no, Carcosa también, que vive acá en Barcelona, que es un crack y lo amamos un montón. Son grandes figuras de nosotros, para nosotros, pero también tenemos toda la línea del Tony, el Tony que es un tipo de payaso chileno que también es una gran tradición. Qué bien cuando hablas lo del Tony, porque el otro día con Chacobachi salía el tema de que él no sabía identificar que el Tony era como, hagamos de cuenta, estaba el Cara Blanca, está el Augusto, él no sabía identificar cuál era el Tony. Para ti, ¿cuál es el Tony teniendo la línea de Augusto contra Augusto, Cara Blanca? Yo creo que el Tony tiene como mucho de Augusto, pero también tiene una como línea muchísimo más popular, que tiene que ver como con el vínculo y el participativo. Sí, como lo ridículo. Bueno, todos los payasos somos un poco ridículos también, ¿no? Sí, Y pero los como payasos. que... Va, perdón, te interrumpí. No, dale, No, dale. después usted. No, dale, No, dale. yo señora, yo Se peleaban. Pero sí, yo creo que hay poco estudio en general de cómo se diferencia el Tony del resto de los payasos, pero creo que tiene que ver con una cosa de estética, que también, de hecho, los Tonys tienen como un tipo de maquillaje que son como unas especies de chasquillas y unos tipos de bigote. Vale. También el cómo se hacen ciertos números que tienen,
pero no se ha hecho el profundo estudio y creo que ahí no hay suficiente justicia con los Tony. Bueno, mis payasas referentes, Maite Guevara, la Churri, que me encantan, que las conocí acá. La Churri, la Churri Gina. Clown, sí, La Gina. Saludos buenísima. para la Gina. Saludos, saludos, te queremos. Te queremos, Gina. Nos encanta. Vale, me encanta Gardy Hooter también. Y bueno, también como Caroline Dream, también para mí es una referente mujer, pedagoga de clown muy, muy buena, con muchos años de experiencia y tal. Y bueno, sí, también como los que dijo Gonzalo, ¿no? Como que ahí Vale, sí. Y referentes de teatro físico, no la RAE también. No la RAE Femenino ahí también. dando su Sí, poder listo. total. Ahora sí, vuelvo con la pregunta que me había Perdón, pasado. perdón. Cuando ven un espectáculo de circo, cuando ven números de otros payasos, ¿qué es lo que suelen observar o detallar? Muchas cosas, nos encanta. No sé, cuando por ejemplo vemos cosas de calle, espectáculos de calle, cómo arman el ruedo, cómo hacen la convocatoria, qué elementos llevan, qué gags utilizan con el público, cuáles son los recursos que van sacando de improvisación, o sea, todo hacemos, en verdad vamos a disfrutar, pero también a aprender todo el tiempo y como ver qué cosas en nosotros podemos mejorar, como aprendiendo también de las otras y las otras payases. Sí. Creo que como que, ponte tú, a partir de lo que se hace como en este mismo podcast, que es buenísimo, esto de ir compartiendo como cuáles son las estrategias o también lo mucho que hace Chacobachi. Como Chacobachi habla mucho del chiste peón, de las estructuras, de cómo se construyen como las etapas dentro de un espectáculo. Y muchas veces usamos esas estrategias para poder analizar otros espectáculos. Entonces, como ponemos y aplicamos, decimos, él le hace muy bien esto, pero él hace mejor que este otro. Entonces, a partir de eso vamos comparando y buscando. Y también de alguna forma como mirando como en relación a nuestros propios espectáculos. Hay dos diferentes tipos de técnicas que uno puede ejecutar en el mundo del payaso, porque no es lo mismo estar trabajando para la calle que estar trabajando para una carpa de circo. ¿Cómo cambian de recursos ustedes cuando están interpretando en diferentes escenarios? ¿Cómo es el payaso vuestro, por ejemplo, en la carpa o en la calle? ¿O en el teatro? ¿O hay algún cambio? O sea, depende de la convocatoria, depende también de a quién se está haciendo el espectáculo, porque yo creo que hay que hacer también como la pregunta de a quién estamos haciendo payaso, o sea, para quién. Entonces, todo dependiendo como del público. Porque claro, si estamos haciendo en calle, vale, hay una expresión que está generalizada para cualquier persona, pero es muy diferente si es que vamos a una carpa de gente de clase alta. Entonces también es como qué tipo de mensaje queremos llevar para allá, a un hospital. A mí también me ha tocado trabajar como payaso de hospital y que también es una experiencia religiosa, y también el trabajo que hay que hacer ahí como a nivel de espectáculo y de intervención es completamente distinto. Y aparte es muy interesante porque, por ejemplo, como que el payaso tiene el poder y las payasas tienen el poder como de subvertir las relaciones de poder también, como, y eso es muy entretenido a la hora como de trabajar. Por ejemplo, no sé, una vez nos tocó animar un evento como de una empresa como muy grande y nosotros fuimos para intervenir con la gente, ¿no? Y la gente estaba vestida de gala, era como en un castillito y tal, y tomando su cóctel, y nosotras como jugábamos también con las relaciones de poder, ¿no? Como veníamos los payasos así como, ¿dónde está el de recursos humanos? Como, o ¿cuál es el jefe? No me eche, por favor. Como jugando un poco también como a visibilizar como la diferenciación de clase también y tener el permiso libre para hacerlo, ¿viste? Como que también eso es súper entretenido de... Bueno, uno se va ajustando a cada contexto, pero... Ya. Pero el mensaje que al menos nosotras nos gusta como trabajarlo desde ahí también tiene que ver con el posicionar al payaso en un lugar donde puede cambiar las relaciones de poder. Y continuamos con Chiringuito y Maluca. Uy, pero ¿qué ha pasado aquí? Uy, ¿quién ha venido aquí? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¡Ostras! Esto sí no me lo esperaba. Es verdad. Chicos, vamos a continuar con la entrevista. Les voy a hacer una pregunta que salga de su esencia. ¿Qué significa ser payaso? ¡Nosotros somos payasos! Este es el significado de la payasería.
¿Qué opinas tú, Maluco? Claro, y no sé, es como que yo te pregunto como que es ser humano, entonces no sé, como, porque que me preguntas cosas, Intelectuales, que, ¿no? claro, no sé, uno es, y así salió. A mí me decían, no seas payaso cuando chico, y bueno. Mira lo que se convirtió, mira lo que y pasó, siempre claro. fue así, como Sí, que bueno, exacto, qué amor. así. Muy interesante. ¿Qué importancia tiene en la vida de un payaso el teatro? Buena pregunta, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué hace el teatro, Maluco? ¿Qué piensa usted, A ver, Chinguita? como que la vida del payaso, el teatro, ¿se come? Yo creo que se cocina. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Sí. sí, sí. Es Alternativa Es porque es como el té que se mete en la taza y atro como que atroz. Entonces, como el té, atro, que atroz, entonces me lo tomo. Pero si es Sí. muy fuerte el té, que atroz, atroz, que qué atroz. atroz. Sí. Entonces, claro. Chicos, esto ha sido la entrevista con Chiringuito y Maluco. Ahora vamos a ver una pequeña parte de su espectáculo, así que no se vayan. Y si les ha gustado, recuerden seguirnos para más. ¡Historia del circo! circo! Historia Circo. Muchas gracias, chicos, por venir a este episodio número 3. Y ahora no se vayan porque venimos con el show de Chiringuito y Maluco. ¡Bienvenidos! Bienvenidas a ¡Bienvenidos! todos ustedes. Esta noche nos han pedido que hagamos un espectáculo completamente nuevo. Es por eso que hoy vamos a hacer algo magnífico, Algo increíble. algo fenomenal, Algo nunca antes visto. algo impresionante. Esta noche ¡Vamos a hacer nada! ¿De qué te está viendo? no te das cuenta de lo difícil que es hacer Nada. Nosotras para hacer este espectáculo no estudiamos nada. De hecho, estuvimos haciendo ayuno intermitente todo el día y no comimos nada. Además, por hacer este show no estamos ganando nada. Eso está bien. Disculpe, ¿usted pagó entrada para esto? ¿No? ¡Chiringuito! ¡No valemos nada! Pero Maluco, es que nada hace, nada teme. Es que ya sabes, Chiringuito, no puedes esperar nada de nadie. Maluco, pero no es nada.
No, Chiringuito, es que nada hace. Todo llega. ¡Maluco! ¿Qué? Camarón que se duerme. Nada contra la dormida. No, Chiringuito, a caballo regalador nada tiene los dientes. ¡Maluco! ¿Qué? A la ballena todo le cabe y nada le llena. No, Chiringuito. Ya aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te dice y quien te quiera. Nada de esto fue un error. Wow. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Wow. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Wow. Nada fue un error. Nada de esto fue ¡Un error! ¡Muchas gracias! Con ustedes, Chiringuito y Maluco. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle like y seguirnos para más historia. Circo.